Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos. Por aquí una vez más, listos para adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor, para darle gracias por lo bueno que Él es con nosotros. Agradecido con todos los hermanos que nos escriben por el chat y también invitándoles a que envíen sus peticiones por WhatsApp también para orar por ellas. Estamos en esta hora por aquí en la casa también de Manuel y Lina, y vamos a disponer esta noche nuestras vidas para que adoremos al Señor. Toda esta familia de comunidad CIMAC y la Fundación Sion Ministerios, dispongámonos para que le demos al Señor toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos sostienes con tu mano, porque nos das fuerzas y aliento con tu Espíritu Santo, Señor, asegurándonos de la victoria. Hemos decidido vivir para ti, Jesús, porque en ti hemos encontrado paz, porque en ti hemos encontrado aceptación, a pesar de nuestros errores, falencias, de nuestros desaciertos, a pesar de nuestro pecado. En ti hemos encontrado aceptación. Y por eso queremos bendecir tu nombre, y por eso queremos exaltarte, Señor. Y no solamente por esa razón, hay muchas, infinitas razones por las cuales te alabamos y te bendecimos. Pero sí queremos hacer como la cereza del pastel, esta salvación que tú nos has dado, Señor. Esta salvación que tú nos has dado. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar y vamos a alabar a Dios en esta noche. Disponga su corazón ahí donde usted esté en este momento y vamos a cantar de la bondad de Dios. Manuel nos va a dirigir en esta canción. Sí, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, tu amor, tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros. Jesús. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz.
que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, siempre en victoria me llevarás. Tu mano me sostiene, tú eres el que me alienta, siempre, siempre. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vamos, Freddy, tu mano me sostiene. Sí, Señor. Tu espíritu me alienta. Te alabamos, siempre Señor. en victoria. Siempre y siempre en victoria tú me llevarás. Él me sostiene, Él me alienta. Sí, tú me llevarás. Su mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Él me alienta. En victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Santo Dios de Israel. Oh, sí, Señor. Es tu mano la que nos sostiene y es tu espíritu el que nos alienta. Y por eso cantamos, Señor, que con nosotros tú estás. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, como la arena se multiplica. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, como la arena se multiplica. Despierto y aún estoy contigo, en la oscuridad no me desamparas. Puedo dormir tranquilo, porque sé que conmigo estás. Despierto y aún estoy contigo, en la oscuridad no me desamparas. Puedo dormir tranquilo, porque sé que conmigo estás. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, como la arena se multiplican. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, como la arena se multiplican. Despierto y aún estoy contigo, en la oscuridad no me desampara. Puedo dormir tranquilo, porque sé que conmigo
tú estás con nosotros en todos los momentos, Señor. Por eso podemos dormir tranquilos, por eso podemos reposar tranquilos, Señor, porque es tu presencia la que nos da seguridad, es tu presencia la que nos da confianza. Y vamos a adorar al Señor, y vamos a dejarnos guiar por nuestra hermana Lina en esta canción maravillosa. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar Señor, tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto.
Santo Señor, Redentor divino y Salvador eterno. Nos has dado vida, Señor. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultad. La vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no temeré. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Sí, Señor. Una vez más digamos: yo sé, heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Oh Señor, sí. Vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Sí, Señor, somos herederos de la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario, Jesús. Por eso somos más que vencedores. Amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad.
Buenas noches, hermanos. Qué bueno que estamos acá otra vez para estudiar juntos la palabra de Dios. Acuérdense que nosotros los que enseñamos somos un canal usado por Dios para esto. Pero Dios a usted, a mí y a cada uno de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, nos dio no solamente el derecho de ser llamados hijos de Dios, sino que además fuimos sellados con su Espíritu Santo. Lo que significa que cada uno, cuando abrimos la palabra de Dios, podemos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Siempre recuerdo esa lección cuando Pablo hablaba acerca de las personas de Berea y él los exaltaba en el sentido de que toda palabra que ellos escuchaban siempre la iban a confrontar con las Escrituras para ver si era así, cierto lo que les estaban enseñando. En esa época y hoy en día es indispensable este ejercicio, ya que estamos llegando a tiempos e inclusive ya en muchas ocasiones hay personas que utilizan la misma escritura, la misma Biblia para engañar a otros. Por eso tenemos que estar tan atentos a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Tiene que ser un hábito en nuestra vida para evitar ser engañados de esta manera. Le doy un saludo a todas las personas que se han conectado a esta hora. Espero que estén muy bien, que hayan pasado una excelente semana. Vamos a comenzar entonces con el estudio de hoy, recordando un poquito lo que hace 8 días vimos, que también les enseñé. Ya hoy estrenando mes, estamos a 2 de marzo, entonces lo que vimos la semana pasada, que fue, o el tema que tratamos fue la dureza de corazón, ¿verdad? Decíamos en esa ocasión que la dureza de corazón es cuando los seres humanos pretenden saber más que Dios. Entonces cuando Dios les da un consejo dicen, no, nosotros sabemos más que Dios, entonces no vamos a recibir ese consejo. O cuando pretenden hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, cuando pretendemos hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, entonces tenemos un corazón endurecido, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón dócil. Primero para poder escuchar su palabra, su voluntad, y luego para poder hacerla. Veíamos entonces todo esto bajo el título Padre Sabio, Hijos Necios. Entonces estudiamos 3 punticos. El primer punto fue sobre los profetas. El Señor le reclamaba a su pueblo porque los profetas que habían sido enviados, los enviados por el Señor, habían sido muertos. La sangre de ellos había corrido por causa de esto. Veíamos que un profeta no es solamente la persona que augura algo que va a suceder en el futuro, sino que llama al pueblo para que se vuelva a Dios. Y si el pueblo está desenfrenado o se está desviando por otro camino, viene y le dice, venga, volvámonos a Dios, volvámonos a su palabra, volvámonos a lo que Él ha establecido para nosotros. Y veamos que eso no le gustaba al pueblo y fuera de rechazar el mensaje, eran muertos estos mensajeros, estos enviados de Dios. Que hablábamos que un profeta, un verdadero profeta es aquel que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le manda a hacer. Veíamos en la cita de Mateo que estudiamos en esa ocasión que Jesús hablaba aquella sangre que fue derramada desde Abel hasta Zacarías. Estudiamos en esa ocasión por qué fue así, porque para esa época, en la Biblia de esa época,
Abel estaba en el Génesis y Zacarías en Segunda de Crónicas, que era el último libro de la Biblia. Entonces Jesús está hablando de una totalidad. Pero veíamos que ese aspecto seguía hasta Apocalipsis, que nos muestra donde dos profetas enviados por Dios a anunciarle al mundo lo que estaba haciendo mal, fueron muertos también, y el mundo se regocijó. Es decir, es una cuestión que sigue y seguirá hasta que el Señor venga y ordene las cosas. También veíamos el segundo punto, que era Padre misericordioso, y veíamos esa misericordia de Dios, esa misericordia cada vez que venía y llamaba a sus hijos, y los llamaba porque lo que el Señor quería era que todos estuvieran debajo de sus alas, como una gallina protege a los pollitos. Les decía en esa ocasión que cuando hay un halcón o un ave de rapiña volando, la gallina llama a sus pollitos para que vengan y se protejan bajo sus alas. Y si van a hacerle algo a los pollitos, la gallina está dispuesta a morir. Es decir, el halcón tiene que matar primero a la gallina para poder alcanzar a uno de sus pollitos. Y veíamos que el Señor esa imagen la dio, y así hizo Él por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Y en esa ocasión Él estaba llorando y lamentando sobre Jerusalén, la capital de Israel, el centro de la adoración de Dios. Pero al final veíamos, y en el punto 3, el libre albedrío, porque decía, y no quisieron. El llamado de Dios varias veces fue, vengan bajo mis alas, pero ellos no quisieron. Y el Señor no viola ni va a violar nuestro libre albedrío. A usted nadie lo puede obligar a amar a Dios y a servirlo, hermana y hermano. Nadie. Porque Dios nos dio a todos los seres humanos ese libre albedrío. Es decir, usted y yo decidimos si queremos o no servir y amar al Dios verdadero. Cada uno de nosotros decide. Cuando estemos delante del Señor, cuando sean abiertos los libros, en el tiempo final, nadie va a poder ir para que otro hable por él. Sí vamos a tener un abogado que es Jesucristo, los que creímos en Jesucristo y los que morimos en Jesucristo, ¿verdad? Que es Jesucristo nuestro abogado. Pero cada uno va a responder por cada cosa que dijo, por cada cosa que hizo. No se pueden delegar responsabilidades, ¿verdad? Entonces, veíamos ese libre albedrío como, a pesar del amor de Dios con que se acercó a su pueblo, de haber enviado hombres para que se acercaran a su pueblo, ese pueblo no quiso. Y veíamos como conclusión que la misericordia del Señor es inmensa y que la verdad del Señor es hasta el firmamento, ¿verdad? Misericordia y verdad. Mire este equilibrio que en el Señor siempre se sostiene. La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Las dos funcionan muy bien juntas. Si hubiera solo misericordia, habría libertinaje. Si hubiera solo verdad, habría legalismo. Por eso las dos cosas funcionan muy bien en el Señor, nuestro Señor hermoso. La cita que vamos a estudiar hoy es Lucas 13:35. Un solo versículo también. Y con este versículo culminamos este capítulo número 13 de Lucas. Un capítulo también en el cual pudimos, gracias al Señor, extraer demasiados principios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces culminamos así el día de hoy este capítulo 13 de Lucas. Y es una continuación de la enseñanza que tuvimos hace 8 días. Esa enseñanza, ese comienzo con Jesús diciéndole,
Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerlos debajo de mis alas como la gallina tiene a sus pollitos, pero no quisisteis? Ahora entonces, y el tema de hoy es escatología. Usted dirá, pero por Dios, ¿cómo, con qué se come eso? No, hay personas que sí conocen la escatología o han escuchado eso. De pronto usted pasó por un instituto bíblico o un seminario, pero para las personas que de pronto se les hace raro el término, es simplemente el estudio de los acontecimientos que van a suceder al final de los tiempos. Sí, el estudio bíblico de esos acontecimientos que sucederán al final de los tiempos. Un ejemplo de un capítulo de los evangelios que nos habla de escatología es, por ejemplo, Mateo 24. Entonces, usted quiere saber algo de escatología, lea Mateo 24, donde el Señor está anunciando cosas que han de venir. Y esto que estamos estudiando acá, o lo que vamos a estudiar hoy, tiene que ver también con ese capítulo 24 de Mateo. Pero también el libro de Apocalipsis es un libro mayormente escatológico, porque Dios le permitió ver a Juan una revelación de lo que iba a suceder en el futuro. Eso es escatología. Entonces, el tema de hoy, o la cita que vamos a leer hoy, tiene que ver con escatología porque se refiere a eventos futuros, a lo que Jesús estaba hablando o al momento en que Jesús estaba ahí. Vamos a leer la cita entonces. Lucas 13:35 dice así: He aquí, vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo a usted le decía que esta era una continuación del versículo que estudiamos la clase pasada, porque como le decía, Jesús está diciéndole a esa ciudad de Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte aquí como la gallina de los pollitos, pero no quisisteis? Ahora viene una sentencia. He aquí, se acabó ese tiempo. Vuestra casa se os dejará desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a estudiar esa partecita. El título para hoy es Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Vamos para el primer punto. El primer punto dice, se titula, La casa abandonada. Ahí en la cita que leímos, Lucas 13:35, la parte A, dice, He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Muy bien. Con respecto a esto, que se refiere acá, podemos estudiarlo desde varios puntos de vista. Los teólogos que han estudiado esta parte ven varios puntos de vista. Al referirse casa, puede referirse a el templo mismo, que era considerado una casa para el pueblo de Israel, la casa de la presencia de Dios, la casa donde Dios habita. Siempre que vemos al rey David, cuando se aproxima al Señor en esa época en que él tenía el anhelo de construir un templo para Dios, entonces el Señor le dice, Señor, yo quiero hacer una casa para ti, ¿verdad? Y Dios le dice a David, no, usted ha derramado mucha sangre, ¿verdad? Usted no va a hacer, pero su hijo Salomón sí. Entonces se puede referir a esa parte, pero también puede referirse a Jerusalén en general. Y él dice, he aquí vuestra casa se os deja desierta. Entonces también varios aspectos en el que podemos estudiar esto. Uno, el templo. El templo era el lugar donde la gloria del Señor descendía, donde nació el concepto de templo. Para los israelitas, el tabernáculo del desierto de Moisés fue el lugar donde por primera vez se erigió ese lugar donde estaban los elementos, el altar donde se hacían los sacrificios, el altar de bronce,
luego entrar al lugar santo donde se encontraba un candelero de oro, una mesa de los panes de la proposición. Estaban allí la fuente antes de entrar a ese lugar donde se lavaban los sacerdotes, ¿verdad? Y el incensario de oro, para luego pasar después de una cortina al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y encima una tapa que se llamaba el propiciatorio, y allí la presencia de Dios, la gloria de Dios o la Shekinah, que la Biblia nos mostraba que se manifestaba como una nube de gloria. No tiene nada que ver con la nube de gloria de hoy en día, que es una maquinita de humo que venden y que se conoce así porque en el ámbito evangélico muchas iglesias dijeron: ay, usted tiene esa maquinita de humo, esa de la Shekinah, la gloria. No es lo mismo, porque el humo de esa época era la verdadera presencia de Dios. La presencia de Dios se manifestaba y los sacerdotes inclusive tenían que salir, todos los que estaban en ese lugar, porque podían morir. Hoy si ustedes le ponen una maquinita esa de humo, gracias a Dios no se muere, a menos que tenga un asma y eso le haga ese químico le haga algo. Pero esa era la verdadera gloria de Dios. Entonces el primer lugar que se erige como casa de Dios es ese sitio, el tabernáculo de Moisés. Después se establecieron en la tierra prometida. Ese tabernáculo fue instalado en Silo. Allá usted conoce un poquito la historia. Allá estaba el sacerdote Elí, fue cuando nació Samuel. Pero esa ciudad fue tomada por los filisteos, el arca fue llevada por los filisteos y dicen que fue destruida esa parte de ahí. Entonces se vuelve a hablar de un templo cuando Salomón construye el templo que no pudo construir David. Ahorita le hablé de eso. También ese templo fue quemado, fue destruido por los babilonios cuando invadieron la tierra de Israel y se llevaron a los habitantes de allí. Y ya viene el tercer templo, o el segundo templo más bien, que fue el que construyó pues el sacerdote Esdras. Vino, restauró la palabra, le habló a las personas, y Zorobabel construyó ese segundo templo. Este templo del que estamos hablando aquí, donde está Jesús, la época de Jesús, fue una ampliación de ese segundo templo que hizo Herodes, pero de una manera magnífica. Era uno de los edificios más magníficos que existían en esa época. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, esa era una de las casas. Hay algo muy bonito y está en Malaquías 3:1. Quiero que lo leamos, creo que lo tenemos ahí en la enseñanza que hicimos. Ustedes lo tienen ahí escrito. Dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías viene en una época tremenda, en una época, tal vez fue el último profeta antes de Juan el Bautista. Malaquías. Viene un periodo de 400 años en que no habla profeta. Por eso cuando vino Juan Bautista a hablar en el desierto, fue una tremendo impacto en el pueblo de Israel, porque no había profetas hasta ese momento. Entonces viene Juan el Bautista vestido como profeta, con un testimonio como profeta, y viene a la palabra de Dios. Ahí cuando dice, yo envío mi mensajero. Mire que Malaquías ya estaba hablando, este profeta, hablando de lo que iba a venir el futuro con Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Fíjense en esto. Jesús, el mismo Dios, el Señor Todopoderoso, vino al templo. Es decir, ese Dios glorioso vino en forma de hombre y la gloria de Dios estuvo en el templo, en ese templo que hacía rato había perdido la presencia de Dios, porque según algunos historiadores, el arca de la alianza se había extraviado ya para ese entonces. Es decir, había un templo muy magnífico que era el templo de Herodes, pero sin el arca, que era el principal objeto donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces viene Jesús
Y se cumple esta profecía de Malaquías donde dice, súbitamente vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba el Señor, el Rey de Reyes, y no todos creyeron en eso. Inclusive, muchos de los que estaban ahí fueron los que incitaron para que fuera crucificado, para que fuera muerto, ¿verdad? Entonces, es tremendo. La gloria, el Señor de señores, el Rey de Reyes, hecho hombre, Jesucristo, estuvo allí en el templo. Pero Él les está diciendo, esta casa va a ser abandonada. Es decir, tuvieron varias oportunidades, fueron enviados los profetas y hasta el mismo Hijo de Dios vino hasta este lugar, pero ustedes no quisieron. Entonces esa gloria va a ser quitada, se va a alejar. ¿Qué consecuencias hubo con respecto a esto, hermano y hermana? Pues unas consecuencias terribles. Esto que pasó cuando Jesús estaba hablando estas palabras, cuando dijo, la casa será desierta, fue más o menos el año 30, 33. Jesús fue muerto y en el año 66 hubo una revuelta, porque algunos enviados de Roma trajeron un estandarte y quisieron entrar hasta el templo con ese estandarte. Un estandarte romano era una cuestión, una ofensa para los israelitas. También se desviaron unos dineros del templo para otras cosas y hubo una revuelta. Los celotes, Jesús entre sus apóstoles tuvo un celote, imagínense, eran como los guerrilleros de esa época, los guerrilleros de causa nacionalista, los que querían que Israel no fuera subyugado por ningún imperio. Roma había sido el subyugador de Israel desde el año 63 a.C. Y entonces se rebelaron en el año 66 después de Cristo y durante un tiempo estuvieron rebelados y tomaron el poder. Pero Roma no se iba a quedar con los brazos cruzados y pelearon, y en el año 70 el general Tito, que más adelante fue emperador, tomó Jerusalén y se cumplió esto. Una vez fue abandonada la casa porque no admitieron al Hijo de Dios, porque no admitieron a Jesús, la casa fue abandonada. Y entonces los pollitos no tuvieron la protección de la gallina. Y el gavilán vino e hizo de las suyas, hermano. Si usted quiere conocer un poquito más acerca del asedio de Roma contra Jerusalén, puede leer Historia de los Judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo estuvo ahí porque fue nombrado como intercesor para que los judíos se rindieran. Y él era historiador y escribió esta historia de primera mano. Fue un asedio terrible. Pelearon contra Israel, lograron abrir la muralla y lograron capturar uno de los edificios más grandes que en ese entonces existía, que era la Fortaleza Antonia. Allá era donde el gobernador se encargaba, el gobernador romano, de impartir justicia. Y los celotes se la habían tomado y los romanos capturaron esto y después fueron por el templo. Dice la historia, dice Flavio Josefo, que un soldado romano lanzó un objeto ardiendo al templo y el templo se quemó por completo. El lugar donde la gloria de Dios descansó, en algún lugar donde Jesús mismo estuvo, pero fue abandonado porque ellos no quisieron, fue destruido. Dicen que Tito no quería destruir el templo era una joya para la época, pero fue incendiado completamente. La gloria de Dios se fue de ese lugar, los pollitos fueron machacados por ese gavilán que se llamó Roma. Jesús nos advirtió, ustedes fuera de mí no pueden hacer
nada. Y lo vemos y se cumple esa palabra. Fue un asedio terrible, fue un asedio que duró mucho tiempo. Los romanos se empezaron a rodear, llegaron a apoderarse de los suministros de agua, no entró alimento a Jerusalén. Algunos israelitas fueron para las fiestas, los romanos les dieron el permiso para que entraran a mucha gente, pero después no les dejaron salir, lo que significa que quedó mucha gente hacinada en Jerusalén y el hambre, la peste fue una cosa terrible, terrible, porque otra vez se volvía a repetir y hay historias que cuentan que había mujeres que hasta tuvieron, igual que en pasadas épocas, cocinar a sus propios hijos por el hambre que existía. Esta rebelión y esta revuelta terminó en el año 70, que fue capturada Jerusalén, incendiado el templo. Se cumple lo que Jesús les dice: esta casa es abandonada, y se cumple, no quedará piedra sobre piedra, porque Jesús lo cumplió en su cuerpo, pero también sucedió con el templo. Entonces se cumple la palabra que Jesús había dicho, la sentencia que había dicho sobre Jerusalén, de esta manera. La revuelta terminó en el año 72, cuando en un lugar que se llama Masada, hoy es un lugar turístico, es un abismo que era un castillo utilizado por Herodes. Y allá fue donde la última resistencia de los judíos estuvo asediada por los romanos. Y ya cuando los romanos iban a entrar a capturarlos, ellos se suicidaron. Y hoy en día usted puede ir a visitar las ruinas de Masada. Fue el último lugar y ahí terminó esa revuelta. Viene el intervalo, segundo punto. Lucas 13:35b dice: y yo os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digas. Jesús está hablando, despidiéndose de ese pueblo que no quiso aceptarlo. Y les dice: no me van a volver a ver hasta. Ese es un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo. ¿Qué sucedió en ese intervalo y qué sucede en ese intervalo de tiempo? Donde ese pueblo indolente, ese pueblo que no quiso aceptar a Jesús, no lo vería más. Para cualquiera sería desesperanzador. Empezando por los discípulos de Cristo, que al ver que a su maestro lo mataron, lo crucificaron, dijeron: se acabó esto. Para muchos estaba la esperanza de que Jesús tomara de una vez las riendas del poder como rey, acabara con el imperio romano y viniera el reino de Dios, establecido para los judíos como el día del Señor. Usted le pregunta a un judío: ¿cuál es el día del Señor? Y él le dice a usted: el día en que Dios le dé la supremacía sobre todas las naciones a Israel, ¿verdad? Todos esperaban que eso sucediera en esa época en que Jesús estuvo ahí, pues sus discípulos. Pero no sucedió así. Cuando murió Jesús, todos se fueron, se dispersaron y se escondieron, porque pensaron que ahí había terminado la historia. Eso es lo que sucedió en ese intervalo. No vieron más a Jesús, pero oiga, tremendo, porque el Señor a nosotros, sus hijos, nos da otra perspectiva. Juan 8:21 dice así: otra vez les dijo Jesús. Yo creo que Juan 8:21 lo tenemos ahí lo tienen ustedes ahí. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Sería una palabra que sería acorde a lo que les estaba diciendo a ellos. Ustedes no me van a ver, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque para ir donde está Jesús hay que aceptarle y hay que creer en Él. Pero mire esta otra palabra que dice en Juan 14, 18 y 19. A sus discípulos, a los que creyeron en Él. Y esa palabra no es solo para los que estaban allí, es para usted y para mí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, esta palabra que Jesús les dijo en ese intervalo de tiempo es: ustedes no me van a ver más. Pero a sus discípulos les está diciendo: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. ¿Sabe qué? Jesús envió su Espíritu Santo, hermano. Jesús envió el Espíritu Santo a morar entre nosotros, a vivir en nosotros. Usted y yo creemos en Jesús y sabemos que Él vive, hermano. Sus discípulos y sus apóstoles supieron, lo vieron cuando resucitó. Y el Señor les dijo: espérense un momento, ya saben, yo vivo, pero espérense a que venga el Espíritu Santo para que vayan a Judea, para que vayan a Samaria y para que vayan al resto del mundo. Y aquí estamos nosotros, porque nosotros sí le podemos ver. Por su precioso Espíritu Santo, hermano. Y cada vez que usted se arrodille delante del Señor, cada vez que usted vaya a su presencia, usted y yo podemos hablar con Jesús. Usted y yo hemos sentido y sentimos su presencia, porque Él vive y Él está aquí en medio de nosotros. Y aun cuando nos encontremos en las circunstancias más difíciles y aún donde nos encontremos en la situación más horrible, Él está en medio de nosotros y Él vive. Sí le veremos y sí le vemos. Y como tercer punto, está en Lucas 13:35, perdón. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Un complemento del anterior. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Definitivamente, esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Porque todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos los que no creyeron dirán: uy, sí, era cierto. Cuando venga de las nubes, todos le verán. Todos le verán. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese sí, amén significa: así es ciertísimo, es cierto. Hermano, todos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y toda rodilla se va a doblar. No le quepa la menor duda. Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Y todo esto va a suceder así, tal cual. No sé si nos va a tocar morir antes y vivir esto después, cuando nos toque resucitar. Todos van a resucitar, unos para condenación, otros para salvación. No sé, hermanos, si nos va a tocar ser transformados, como dice Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos para ver esto. Lo que sí sé y tengo plena certeza es que lo veremos. Todos lo veremos. Los que creyeron y los que no creyeron lo verán. Gracias a la misericordia de Dios, hermano. Los que hemos creído en Jesucristo, lo veremos y iremos para salvación. Pero los que no hayan creído en Jesucristo y han rechazado su nombre, lo verán e irán para condenación. Pero todos tendrán que decir a una voz: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Todos a una voz tendrán que decir eso. Aún los ateos, aún los incrédulos, aún los que creen en otros dioses. Porque el único Dios verdadero es Él. Como conclusión, leemos Apocalipsis 22:20. El último versículo de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis lo escribieron en el año 90, entre el 90 y 100, después de Cristo. Y si él dijo ahí, ciertamente vengo en breve, pues estamos 2000 años más cerquita que el que escribió esto. Y podemos decir usted y yo, ciertamente sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él cumplirá su promesa. Bienaventurados los que mueran en Él. Bienaventurados los que estén en Él cuando Él se manifieste. Hermanos, Dios los bendiga. Que pasen una excelente semana. Que Dios los guarde y que Dios les regale que toda su familia lleguen a los pies de Él. Muchas bendiciones. Amén y amén. ¿Ya? Listo. Gracias.